del Pueblo y estamos en la mesa de debate preguntándonos si es que hay coherencia entre los servicios y los costos de los servicios públicos. Se suma al panel Electo Ceballos. Electo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Hay o no coherencia en los precios que nos cobran las empresas prestadoras de servicios? Bueno, acá el doctor lo ha explicado claramente. Hay factores como la inflación, la devaluación, y eso es importante. Si es privado o estatal, por favor, eso no tiene nada que ver. Acá lo que tiene que ver es, ¿hacen un buen servicio? ¿Brindan un buen servicio? Sedapal, sabemos que no da un buen servicio. Siguen dándole plata, sigue siendo estatal, sigue siendo el agua del Estado de todos y no da un buen servicio. Por favor. Pero, Electo, ¿cómo van a dar un buen servicio? Primero, si son mal administradas, ¿no? Si son mal administradas, privado o público, no va a dar un buen servicio. El problema en los servicios públicos es que no hay suficientes recursos. Hay agua como para satisfacer la demanda en Lima, no hay agua. El río Rima, que es un desagüe gigantesco, que tiene algo bicoloro por ahí, y el otro que baja, creo, de no sé qué represa, que está para arriba, y de marca Pumacocha que han traído, y el río Chillón, que tiene su propio tratamiento de agua potable, pero no hay más, y Lima crece. En todas las grandes ciudades no hay más energía. Tenemos la suficiente energía eléctrica producida, las fuentes de energía producidas en hidroeléctricas o termoeléctricas, y el gas nos ha servido. Tenemos energía como para cubrir toda la demanda. ¿Cuántas casas ya tienen instaladas las tuberías y el gas no llega? Por lo tanto, ¿cómo pedimos que mejoren las prestaciones y luego que bajen los precios cuando estamos manteniendo burocracia y estamos manteniendo la caja fiscal? Finalmente, ¿hay o no coherencia? ¿Nos cobran lo que debieran? ¿Nos están cobrando demasiado? Yo creo que no hay coherencia. Y la razón es la siguiente. Nos cobran tarifas y se pueden producir incrementos tarifarios. Pero este incremento tarifario tiene que sujetarse a procedimientos legales, por un lado. Y por el otro lado, como dice Electo, tiene el consumidor que recibir un servicio idóneo. Es decir, tú pagas a cambio de recibir un servicio que tenga determinadas características. Pero si el servicio es deficiente, si el servicio se cae, si, por ejemplo, los recibos no te llegan, si en el caso de las telecomunicaciones, que pasa muy a menudo, te vienen llamadas fantasmas, no hay una atención oportuna de tus reclamos, el procedimiento para reclamar es tedioso, complicado. En el caso del agua, el agua se corta sin previo aviso, etcétera. Entonces no está recibiendo un servicio idóneo. El consumidor, según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, tiene una serie de derechos. Derecho a la seguridad, derecho a la información, derecho a la protección de sus intereses económicos, etcétera. Pero el principal derecho que asiste al consumidor de cualquier producto o servicio es derecho a recibir un servicio o producto idóneo. ¿Qué significa idoneidad? Significa recibir aquello por lo que uno paga, ni más ni menos. Si tú vas, como siempre digo, a comprar un kilo de papa amarilla al mercado, ¿tú qué esperas recibir? Un kilo de papa amarilla. No quieres un kilo de papa blanca ni de papa guairo, no quieres que tenga 900 gramos, sino un kilo. Y entonces eso es lo que espera recibir. Si el consumidor no recibe en cantidad y calidad aquello por lo que paga, entonces hay un divorcio entre la idoneidad y lo que efectivamente recibe. Entonces, en el Perú, si nos ponemos todos a preguntarnos, ¿recibimos en realidad todos los días que vamos de compra a los consumidores servicios y productos idóneos? La mayoría de los casos es no. La respuesta es negativa. ¿Nos cobran lo que debiera? ¿Hay coherencia o no? Yo creo que no solamente no hay coherencia, sino que, por ejemplo, últimamente los ciudadanos somos víctimas de estas telarañas que copan todos los cielos en Lima y que están mezcladas entre los servicios de cable, los servicios de telefonía, los servicios de electricidad, y creo que somos uno de los pocos países que tiene esta preocupación, que tiene este problema, que además genera un problema medioambiental y que viola normas expresas del reglamento de edificaciones, ¿no? Que establece las distancias que tienen que existir entre cableado y vivienda, claro, que tienen que ser no menores a medio metro. Y a veces los tienes en la ventana de las casas donde duermen niños y que lamentablemente tampoco se está haciendo absolutamente nada
por tratar de que por lo menos las municipalidades con los organismos reguladores puedan trabajar en fiscalizar. Y fíjate que esto genera no solo un problema estético, ¿no? Que es horrible tener ese cableado frente a tu ventana, sino un problema de seguridad, porque con el viento estos cables chocan. Y por ejemplo se ha dado el caso del cable de teléfono que choca con el cable de electricidad. El resultado es que se produce una llamada telefónica. La persona va a contestar y se ha dado caso de muertes en Perú y Argentina por haber contestado y ser electrocutado por este tema. O sea, no es broma el tema de y hay ninguna del cableado. Jota, ya en ninguna parte se ve eso. O sea, los que más o menos tenemos la oportunidad de viajar nos damos cuenta que solamente el hombre araña está acá en Lima, porque en otros lugares no hay. Un extraño diseño de ciudad. Doctor, ahí lo que decía, ahí se crean responsabilidades no solo civiles, también penales en todo caso. Pero claro, porque es previsible, ¿no? Es previsible lo que puede ocurrir. Entonces, pero nadie hace nada. Y hay un sobrecosto que genera ese desorden. El que piratea. ¿No? Hay una sustracción de energía eléctrica, hay una sustracción de servicios de telefonía, hay una sustracción de cable, pero eso genera un volumen de servicio que tiene que ser cobrado a alguien. En el tema del cable es bien curioso que lo mencione acá el doctor Ibaceta. En el tema del cable, y es bueno que lo sepan todos los televidentes, una manera para repeler la piratería en el cable que ha iniciado Telefónica es el entregar decodificadores HD a sus clientes, ¿no? Entonces van a las casas, te llaman y te dicen, oye, te voy a entregar un decodificador. La persona recibe entusiastamente el decodificador, pero lo que no se le informa explícitamente es que en adelante los televisores que tienen su vivienda y que hoy funcionan sin deco se van a apagar, se van a quedar sin señal. Solo van a poder ver televisión en aquel aparato que le hayan puesto el famoso decodificador. Entonces, el tema es que, claro, esto lo hacen ellos con la intención de eliminar la piratería, porque en adelante pues ya cada persona va a tener que tener su decodificador y ya no va a ser como ahora que un solo proveedor surte a varios, ¿no? Pero el punto es que no le comunican toda la historia al consumidor, porque entonces el consumidor estaría preparado, yo sé esto, entonces revisaría su contratito y vería, cuando yo suscribí el contrato originalmente con la empresa, yo tenía derecho a 3 decos. Entonces, cuando la empresa va, tendría que dejarle no 1, sino 3 decos. Si tenías derecho a 2 decos, 2 decos. Entonces, la gente no sabe y nadie le explica que se van a quedar sin señal. O sea, usted que televidente que me escucha, que de repente está viendo este canal en el televisor de su dormitorio, que tiene su cable y tiene otro televisor en la cocina, pero de repente dice, bueno, voy a dejar en la cocina el deco porque no sé lo que pasa, en adelante en el dormitorio no va a poder ver y va a tener que comprar un deco que vale 140 soles. Nada más. Pero si se lo contaran, estaría bien. O sea, ese es el punto. Que el derecho a la información... Las letritas chiquitas. Claro, el punto es que la información, que el cuento no nos lo cuentan completo y al final nosotros los consumidores nos vemos con esta situación y muchos hogares están quedando apagados y van a tener que comprar o alquilar el deco. Claro. ¿Correcto? Eso es una situación... Bueno, pero... si me permites, tenemos 2 llamadas. Sí, por supuesto. Eres tú el elegido. Aló, buenas noches. Nombre y distrito del que llama, por favor. Buenas noches. Le habla el señor Ricardo de Comas. Adelante, Ricardo, le escuchamos. Mire, la incoherencia en los precios simple y llanamente es porque los organismos de control brillan por su ausencia. Existen, pero ya pues los empresarios se los compran. Ahora, como dice nuestro fundador, para llegar a ser presidente hay que mentirle al pueblo. El señor Ollanta, para que llegue a la presidencia, le dijo que le iba a cobrar a Telefónica, a los mineros, que le iba a formalizar, ¿no? Claro que sí. Aló, buenas noches. Nombre y distrito del que llama. Aló, buenas noches. Martín Sánchez, San Martín. Martín, gracias por llamar. Brevísimamente, le escuchamos. Sería importante saber que Lima está ubicado casi en un desierto. Y la fuente que abastece a Lima es marcada por Macocha y otra fuente es mar. Para opinar de esto sería bueno saber para cuántos años son esas fuentes. No se puede hablar sino más que el señor no se acordaba en el nombre de la fuente. Y cuando el gobierno destina dinero para las obras públicas, le pone trampas. Si le da 700 millones, le ejecuta 400 para que devuelva 300 y la trata de ineficientes, ¿no? Gracias. Claro que sí. Electo, por favor, tenías un comentario y probablemente algo que decir respecto a las llamadas. Como decía el doctor Ibaceta, las pérdidas. Sedapal pierde más del 40% de lo que produce. Esa es una realidad. Se hizo una planta de tratamiento de los desagües
Taboada, en Ventanilla. El proyecto original era con recuperación de agua, no para tomar, para regadío. En grandes ciudades, todo el agua, como en Nueva York, todo el agua de los desagües se recupera. Ante tratamiento. Es un tratamiento. Entonces, Sedapal está todavía en la época del burro, cuando otras ciudades están en el jet. Esa es la realidad del Perú. Doctor Rojas, por favor. No, yo creo que si queremos darle al ciudadano la posibilidad de tener mejores servicios, creo que debemos de pensar en empoderar al ciudadano. ¿Y qué significa empoderar al ciudadano? Significa darle la información, significa darle las herramientas, significa darle flexibilidad en la posibilidad para no solamente quejarse, sino para anticiparse a los problemas. Tenemos una muy débil cultura del consumidor, ¿no? Yo creo que la cultura se va formando y lamentablemente el Estado no está cumpliendo su rol. Creo que necesitamos un Estado no solamente promotor de las inversiones, sino un Estado estratégico que regule, pero que ayude, que empodere al ciudadano. Un ciudadano empoderado es una empresa menos que abuse de su posición de dominio en el mercado. Y creo que ahí estamos dejando un vacío muy, muy, muy grande. Yo nuevamente toco este tema de lo que los vecinos y los amigos que nos están viendo pueden ver. Nos hemos acostumbrado. Creemos que es normal tener telarañas frente a nosotros y está el mercado al costado y el desorden. Y esto no es así. Yo creo que podrían darnos buenos servicios en mejores condiciones. Doctor, por favor. Bueno, hemos dicho que tenemos que enfrentar la realidad de que las fuentes de servicios, energía, agua, son insuficientes. Definitivamente son insuficientes. El que llamó dijo, el de marca Pomacocha, dígame cuánto va a durar. No va a durar mucho, pues. Ya no alcanza. Y no se ha hecho un trabajo adicional. Lo de marca Pomacocha creo que tiene 15 años, 20 años. PPK se opuso a las ampliaciones. Fácilmente. Cuando fue ministro de Toledo. Y él se opuso. Se opone y no tenemos agua en Lima. Por lo tanto, y tampoco se recicla, estamos haciendo taboada para botar el agua limpia al mar. No puede ser, pues. No puede ser. Ahora, en energía eléctrica, falta, sí. ¿Cuántas represas nuevas? Ninguna. Ninguna. Por lo tanto, la población crece la demanda de servicios, y si no tenemos con qué darle el servicio, ¿qué va a ocurrir con el precio? A mayor demanda, menos oferta, mayor precio. ¿Y a quién le conviene el mayor precio? Al gobierno, pues, porque recauda más impuestos. Caballero, permítame tomar 2 llamadas del público, porque evidentemente el pueblo habla. Aló, buenas noches. Nombre y distrito el que llama. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí. Mi nombre es Luisa Izaguirre, distrito de La Perla. Brevísimamente su comentario, por favor. Sí, con relación a lo que estaban indicando hace un momento, se perdía un 40% del agua no facturada, esa cifra no es real. En la actualidad es un 27% del agua no facturada. Es un monto alto, pero está mucho menos que, por ejemplo, Santiago de Chile, ¿no? Y lo otro, con relación ya a lo que viene a significar los precios de los servicios públicos, en el caso del agua específicamente, el tratamiento del agua y las conexiones de agua, o sea, es algo bastante difícil. No podemos comparar de repente con el tema de la telefonía o el cable. Y veo de repente una posición también sesgada de parte de uno de los panelistas, ¿no? Que solamente está tratando el tema de Sedapal como empresa pública y nos está viendo también otro contexto que son las empresas privadas. Muchas gracias. Aló, buenas noches. Nombre, distrito del que usted llama. Aló, buenas noches. Buenas noches. Gracias por llamar. Nombre y distrito del que llama, por favor. ¿Aló? Sí, nombre y distrito del que llama, por favor. ¿Aló? Francisco del Callao. Brevísimamente su comentario, por favor. Mire, con respecto a lo de la seguridad ciudadana, a veces pienso que somos muy inocentes en pensar de que... Bueno, me parece que tenemos un pequeño problema con la comunicación y además está hablando del tema de seguridad ciudadana.
Electo, creo que fuiste ligeramente aludido. Bueno, lo hemos comentado, creo que la llamada es Sedapal. El porcentaje del 27% seguro, eso es lo que vende Sedapal. Y quiero conversar y debatir sobre temas reales. ¿Cuántos kilómetros de tubería de agua y desagüe tiene que cambiar Sedapal? Sí, con Abesto. Sí, con Abesto. Entonces, es una realidad, no la podemos tapar con un dedo y decir, no, usted está parcializado. Aquí es la realidad. Esta cifra del 27% no creo que sea la realidad. Crisólogo, por favor. Yo creo que acá hay un tema que se ha tocado y sobre el que quiero detenerme, ¿no? El tema de la educación del consumidor se mencionaba. ¿Tenemos cultura como consumidor? La respuesta es no. Y a pesar de que realizamos actos de consumo todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nosotros no hemos sido entrenados para saber, por ejemplo, leer las etiquetas de los alimentos, para saber descifrar los contratos bancarios, no hemos sido entrenados para llenar un libro de reclamaciones, no sabemos absolutamente nada sobre un montón de temas. ¿Y por qué? Porque no hemos sido informados oportunamente. Sobre eso el consumidor, sobre eso no tenemos oportunidad de decidir. Cuando yo voy al banco, me dice, señor, acá está su tarjeta y firme usted este cuadernillo. Para entenderlo tendría que haberme hecho una maestría en Derecho Financiero. Lógico, la letra chica, la famosa letra chica. Firme de una vez o se va, ¿no? Mira, los contratos, es para hacer un programa solo sobre eso, ¿no? Los contratos bancarios tienen cláusulas abusivas en muchos casos. Hicimos una investigación en ASPEC hace 3 años o 4 años solo sobre contratos de tarjeta de crédito. Y encontramos cláusulas que eran francamente aberrantes, ¿no? Prácticamente todos los contratos tenían una cláusula que establecía que el banco podía modificar unilateralmente los términos del contrato y que tú lo autorizabas. Nadie se daba cuenta y firmabas. Tenías otra cláusula que te decía, por ejemplo, de que el consumidor, si el banco consideraba que algún saldo había quedado deudor, el banco tenía el derecho de abrirte una cuenta y cargarte ahí los intereses y todos los gastos y comisiones que quisiera. Entonces, ¿qué pasaba? Tú le pagabas al banco hasta el último centavo según tú, ay, ¿cuánto te debo banco? 100 soles, toma tus 100 soles, te digas. Pero luego que te había sido, el banco decía, uy, no le cobré un sol. Ah, voy a abrirle una cuenta y voy a meter el sol de deuda. Y ese sol se volvía, y al final pues podías tener una deuda de miles de soles por un error del banco y tú lo habías autorizado. Este tipo de cláusulas se dan. Yo me acuerdo en otro tema que no es tarjeta de crédito, sino préstamo hipotecario, así que amiguitos, amiguitas, que ustedes están ansiosos de comprarse una vivienda, lean con mucho cuidado las cláusulas. Hay una cláusula de un banco que te decía que los créditos hipotecarios son créditos pues a 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Hay una cláusula que te decía, si el consumidor se atrasa 3 veces, sea en forma sucesiva o en forma alternativa, nosotros nos quedamos con todo lo que pagó y nos quedamos con el bien. ¿Qué significa esto? Que si tú en el año 10 te atrasaste una vez, en el año 15 te atrasaste por segunda vez y en el año 18 te atrasaste por tercera vez, el banco está en capacidad de quedarse con todo. Y tú lo estabas autorizando, una monstruosidad. Pero eso se consigna en los contratos. Y uno se pregunta, oye, ¿y ninguna autoridad está revisando los textos de estos contratos? ¿Está revisando los textos de estos contratos? Nadie se está encargando de decir, oye, banco, tú no puedes poner esas cláusulas tan aberrantes. Aparentemente nadie. Pero yo quiero redondear algo antes de que se acabe el programa. Y eso es una invocación que se le hace al gobierno. El Código del Consumidor ya tiene 5 años. Y establece como quinta política de Estado en materia de protección al consumidor la educación del consumidor en el colegio. ¿Qué significa esto? Que en las escuelas todos nosotros tenemos que ser educados sobre todos los temas que se han tratado esta noche aquí. Saber todo, cómo reclamar, qué cosa es un código de reclamo, qué cosa es cuáles son lo que es una dieta balanceada, etcétera. En un país como el Perú, es necesario que los consumidores estemos educados para evitar caer en errores y evitar que nos sigan metiendo las manos a los bolsillos y nos estén sacando la plata de sol al sol. Plata que por demás necesitamos todos para cubrir necesidades. ¿Y de quién depende esto? Depende del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ha tenido más de 5 años, no solo en este gobierno, sino en el anterior, para modificar la currícula escolar e incorporar temas de defensa del consumidor y para capacitar a los docentes en estos temas. Hay tantas cosas que se le podrían enseñar a los consumidores y la próxima generación de peruanos que sabe y conoce sus derechos podría ser seguramente una generación menos abusada que la actual. Roberto, me quedo casi al borde de no querer nada. Y solamente concluir y retomando lo que tú dices, creo que el Ministerio de Educación tiene una gran labor
y sería interesante ver alumnos como primer ejemplo teórico práctico, trabajando, por ejemplo, sus reclamos contra los propios colegios que siguen subiendo sus tarifas y sin que nadie lo regule, ¿no? Y sin mejorar ni la infraestructura ni la calidad educativa. Así que sería casi una utopía, ¿no? Ver a jóvenes empoderados respecto a sus propios centros educativos. No solo incoherencia, entonces, en función de los servicios que nos pagan, sino abuso de estas en contra del consumidor, doctor Ibarreta. Pero claro, todos andamos apurados y ya ni siquiera se usan las letras chiquitas. El cinismo ha llegado a ponerlas en letras grandes. Claro, es que se tuvo que regular hasta el tamaño de la letra. Porque el asunto está... Ya llegamos, sí, se salió una norma regulando el tamaño de las letras, porque era el colmo. O sea, cada vez la letra era más chica. Entonces la SBS tuvo que sacar una norma y decir, oye, tu letra va a tener tantos milímetros mínimo, correcto, y además que ustedes deben de saber que cuando firman contratos, sea para operaciones activas o operaciones pasivas, tiene derecho a que les entreguen una hoja resumen. Por ejemplo, si usted va a abrir una cuenta de depósito a plazo fijo, usted no sabe al final cuánto va a cobrar. O sea, porque, por ejemplo, al consumidor que le decían, oye, yo te ofrezco una tasa ganadora de 7% si te dejas tu platita 2 años. Entonces el consumidor sacaba sus cálculos, ya sé, esto es lo que voy a recibir. El consumidor suponía, imaginaba. No, porque lo que te ocultaban a veces es que te iban a cobrar comisiones, te iban a cobrar a la vuelta el contrato. Claro. Entonces, para prevenir eso es que el consumidor tiene que recibir una hoja en la cual se le diga, oye, tú estás depositando el día de hoy tanto, al final del periodo contratado vas a recibir tanto, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pide eso y no te dan nada, ¿ya? Así es. Y a quién te quejas, ese es el otro tema. Y una pregunta, el libro de reclamaciones, ¿para qué sirve? ¿Quién verifica? ¿Y cuánto nos costaría ir a denunciar poniendo como prueba el libro de reclamaciones? Eso es para todo un programa. Para hablar de reclamaciones es un programa. Tengo una mala noticia para ustedes. Se acabó nos acabó el programa, por favor, en 3 segundos, una despedida brevísima, Crisólogo. Reclamemos. O sea, si usted tiene alguna duda, tiene alguna discrepancia con el servicio, con lo que le están cobrando, presente un reclamo. No hay monto chico. No se avergüence de reclamar. Me acuerdo mucho de la campaña Dame mi vuelto por los centavitos. La gente decía, oye, ¿para qué se molestan en ese tema? Son unos centavos. No, reclame. Se me han acabado los segundos a mí también, por favor. Electo brevísimamente. Acá el problema no solamente son servicios, sino hay que ver también el sistema bancario, que tú muy bien Claro lo que dijiste, sí. y la compañía de seguros. Tenemos un programa ahí, doctor. 3 segundos, porque son... ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente, cuando no estén contentos, pidan el libro de reclamos y déjenlo por si acaso. Roberto, gracias. Educación y más educación al consumidor. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Habla el Pueblo. Nos vemos hasta el día de mañana. Buenas noches. Lucha con firmeza.